Buenos días, parceros, ¿cómo vamos? El día de hoy les voy a mostrar cómo es la rutina de un inmigrante normal, promedio. Y pues que ya cumplió parte de sus objetivos migratorios. Cuando digo parte es que ya no necesita ningún permiso de trabajo, ningún permiso de estudio para absolutamente nada, que ya tiene la residencia permanente. Y pues en el día de hoy son las 5:56 de la mañana. Tengo una llanta en el piso porque pues el carro tiene un problema en la llanta, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y vamos en camino para el gimnasio. La mayoría de veces, no voy a mentir, no voy a venderme de wow, el súper enfocado, el más enfocado del mundo. La mayoría de veces voy al gimnasio pues trato de ir al gimnasio a las 6 de la mañana. Eso sería un día ideal. Sería un lunes, porque hoy es lunes, un lunes ideal. Ir al gimnasio a las 6 de la mañana. Y tratar de que no me dé pena grabarme y que me vean a las 6 de la mañana. Así que voy a apagarle eso. Oh, ya no se ve tan mal. Y pues eso es prácticamente, pero se ve tan oscuro el video. Y si el audio se ve como una mierda es probablemente por eso. Así que en este video pues esto es más o menos lo que le voy a decir. Voy al gimnasio a las 6 de la mañana, hago mi rutina normal. No creo que grabe nada en el gimnasio porque no he llegado a ese nivel. Bueno, ya se acabó el gimnasio, como pueden ver ya está de día. Estaba solo inflando la llanta del carro porque estaba en el piso. Y ya son las 7:18 de la mañana. Lo que va a pasar ahorita es que hoy trabajo desde la casa, pues yo tengo un trabajo que funciona de manera híbrida. Probablemente en otros países después del COVID pues empezó a funcionar de esa manera. Y pues trabajo normalmente de 2 a 3 días en la oficina. Y sí, pues hoy me toca desde la casa. Aproveché para hacer el video en la casa. Después de eso pues puede que haga la versión de... pues no la versión del día completo porque pues es pretty much the same shit. Entonces... ahorita trabajo desde la casa, pues lo que llego es llegar a bañarme, pero eso es, lo está demostrando a través del día. ¿Qué es lo que más hago? Spoiler, no mucho más. Domicilios en DoorDash y prácticamente pues trato de reservar mi día un poquitico más. Bueno, ahora con esta nuevo proyecto que quiero hacer, sería un poquitico más como editar videos, tratar de leer lo más posible. Como les digo, no voy a hablar mierda, estoy tratando ni siquiera de recuperar el hábito lector porque para nada lo tenía antes. Odiaba leer en el bachillerato, en la secundaria. Lo detestaba y ahorita estoy tratando de obtenerlo porque sí ayuda mucho la agilidad mental. Leí mucho cuando aprendí francés, cuando vine acá, leí muchísimo. Y ahí fue cuando me di cuenta que de verdad leer ayuda un montón, un montón. Pero pues no sé, perdí eso. Entonces pues quiero leer libros libros interesantes que me funcionen, que no, a mí no me funciona tanto la fantasía, la verdad. Para mí son libros más donde aprendas algo. Entonces, pues, trato de reservar el día para eso y reservar el día para aprender cosas nuevas. Tratar de reservarlo, porque pues mi día no es que se hagan muchas cosas, pero sí son cosas que toman bastante tiempo. Entonces pues tratar de que todo funcione de la mejor manera. Pues como les digo, les estaré mostrando a través del día cómo se desarrolla todo eso. Así que nos vemos ahorita en el desayuno y en la casa. Bueno, aquí yo estoy en mi lugar de trabajo, que sería la casa prácticamente. Este es el lugar de trabajo. Esto es todo lo que yo tengo que trabajar y listo. No es mucho más, la verdad. Eso sería prácticamente todo en general. Bueno, estoy a mitad de mi pausa ahorita. Bueno, ya son más o menos como las 2 de la tarde. Sí, las 2 de la tarde si no estoy mal. Y ya que se termina el trabajo, ya que termino, voy a comenzar a almorzar y ya casi comienzo DoorDash, que es donde es mi segundo trabajo, digamos que la segunda y la última parte del día, si es que comienzo el gimnasio antes. Así que pues ya terminé todo eso. Pues ahorita les muestro la parte de domicilios, que es bastante básica, y pues no les alargo mucho más el video. Eso es más o menos todo. Terminaremos en la noche. Aún sigue día, está haciendo buen clima para hacer otoño, 26 grados. Entonces pues más o menos eso. Bueno, como ya pueden ver, ya comencé a hacer domicilios. Literalmente comencé a hacer DoorDash a las 2 y... Bueno, ¿cuál a las 2? A las 4 más o menos, 4 en punto, 3:50 empecé a hacer domicilios. Ya hice uno,
no estuvo bien pago, pero me acaban de salir dos que en realidad son 4 paradas que sí están bien pagas, fueron por $14 más o menos. Y pues aquí es donde comienzo mi side hustle, mi segunda parte del día para poder pagar todo lo que hay que pagar con respecto a errores financieros, errores fiscales que se hayan hecho en el pasado, que de pronto si veo interés y veo que están funcionando pues los videos y todo eso, pues puedo darles digamos que un seguimiento, o de pronto algo realista de qué fue lo cuáles fueron los errores que hice, cuáles fueron los errores que de pronto ustedes no tienen que cometer, o que yo veo que de pronto cualquier inmigrante que puede aplicar esto a cualquier país no debería cometer con respecto a cuando uno viene y pues que tiene la oportunidad prácticamente de comenzar desde cero, pero que igual mal que bien muchas personas lo hacen, incluyéndome a mí. Entonces pues es más o menos eso, más o menos a las 4:35 estaré terminando de hacer esto intermitentemente, porque no todo el tiempo, eso no es que comienzo desde las 4 y estoy haciendo domicilios back to back, o sea, todo el tiempo, pero pues hay momentos muertos. Obviamente los momentos más peak y los momentos más atareados son desde las 4 hasta las 6:30, 7 de la noche, de ahí para allá, o antes de eso pueden haber momentos muertos donde puedo llegar al apartamento, adelantar cositas y cosas así, o puede que sea pues peak hasta las 7 de la noche y de ahí para allá pues ya empieza intermitente y pues trato desde coger lo que más pueda y adelantar lo que más pueda de órdenes y todo eso. Entonces eso es más o menos lo que conlleva mi día. Pues nada, parceros, eso es más o menos. Entonces, como les digo, nos veremos ya para la última parte de este video, que es ya pues terminando los domicilios y ya cerrando prácticamente el día, que ya es pues terminar de hacer la comida para el día siguiente. Mañana sí iré a la oficina, entonces mañana será una réplica, digámoslo así, que el mismo día, pueden imaginárselo, pero pues con la excepción de que hay que presentarse a la oficina. Eso es absolutamente todo. Así que nos vemos en la noche. Bueno, se acabó el día. Ya son las 9:35 de la noche. Se trabajó en la mañana, se hizo DoorDash, se caminó, se hicieron 12.300 pasos. Aquí terminaría el día ideal de un inmigrante acomodado, un inmigrante la verdad con bastantes digámoslo así, necesidades básicas acomodadas y con un muy buen trabajo y con un apartamento bastante decente, bastante bonito, lo que sea, con buenos beneficios, que ya tiene más o menos su parte migratoria ya prácticamente resuelta, porque pues ya no necesito actualizar absolutamente nada. Y ese es el día normal. Se trabaja bastante, sí, se resuelven, ¿cómo se dicen? Se arreglan los errores que se cometieron en el pasado financieramente, y pues eso es lo que se hace. La razón de por qué me toca trabajar haciendo domicilios es porque pues se toca arreglar los errores que hicieron en el pasado, y pues nada, hay que hacerle y hay que poder arreglarlos y hay que poder pues también disfrutar lo más que se pueda, pero pues ahorita estoy en la etapa donde hay que trabajar y pues creo que tengo que dejar de procrastinar tanto. La idea es poder, por ejemplo, hoy no alcancé a leer, pues creo que leí una página, o sea, absolutamente nada del libro que quiero leer, porque pues ahorita me pongo más o menos a descargar los videos, a editar un poquitico y pues a ya acostarme a dormir. O sea, no alcancé a hacer eso, no alcancé de pronto a estudiar otro idioma que me gustaría, o que me gustaría estudiar, por ejemplo. Entonces me faltaron dos cosas importantes del día, porque pues no me da, porque pues alcancé a listar la comida, alcancé pues a lavar ropa, por ejemplo, y pues hacer lo demás, a trabajar mis 8 horas, a trabajar lo del otro y hacer esto en estos momentos. Entonces pues eso es básicamente, y pues la idea es poder siempre mantener lo más que se pueda esta rutina de levantarme temprano, ir al gimnasio y hacer todo eso para que me dé el tiempo de acomodarme y hacerlo todo a mi manera en ese sentido. Ahora, no todos los días funciona así. Hay días que no me levanto, la mayoría del tiempo funciona así. Hay días que de pronto se alcanzó a leer, hay días que de pronto no, muy dependiendo cómo utilice bien mis pausas en mi trabajo principal y todo eso. Entonces pues es más o menos esto es la resolución final de qué puede ser un día en una persona normal que inmigró a otro país, específicamente a Canadá. No hay nada más que decir. Obviamente, lo que les digo, si los videos funcionan, si veo que pues se trae un poquitico más de digamos que tracción, pues quisiera, no sé, compartirles un poquitico más de los errores financieros que podrían estar cometiendo ustedes, pero que no deberían cometer, que yo ya cometí y que estoy tratando de arreglar, para que los puedan evitar si es que tienen pensado inmigrar a otro país, o tienen pensado pues, o ya están, pero pues están de pronto cometiendo ese tipo de errores en estos momentos. Entonces es básicamente eso. Y pues también quiero escuchar, y si no sé si ustedes están viendo el video o si les salió por casualidad o si se estalló por casualidad en muchas personas este video, quiero que me cuenten
cuenten un poquitico más de, pues no sé, cómo es su historia al llegar aquí a Canadá, qué es lo que hacen ustedes, cómo es su vida, no necesariamente acá, pero cómo es su vida en general si emigraron a otro país, puede ser incluso mismo dentro de Latinoamérica. Entonces, pues, si me quieren compartir esas historias, déjenlo en los comentarios, si les gustó el video, si les pareció interesante o, ok, más de lo mismo, hagan lo que quieran, déjenle like, no les gustó, salgan del video si es que no les gustó y vayan a otro contenido. Lo importante es que las personas que se queden acá les guste y que pues me pidan más para poder contarles mi experiencia y de verdad decirles de manera transparente que o sea, tratar siempre de ser transparente, compartirles la realidad de lo que es y la realidad es que vivo excelente, que no me alcanza el tiempo, que trato de no procrastinar al máximo, que obviamente la rutina que hice hoy es algo estricta en el sentido de que hay que levantarse a las 5:30 de la mañana para ir al gimnasio, para hacer todo eso y terminar más o menos a las 10 de la noche para acostarme y tratar de dormir lo suficiente. ¿Podría ser más? Sí, pero pues estaría sacrificando de pronto descanso y calidad para poder comenzar con todo el siguiente día. Y ya, eso es. Suscríbanse al canal si les gustó y pues si tienen algún comentario, si tienen alguna idea para otro video, pues déjenlo en los comentarios y nos vemos en un próximo video.